¿Alguna vez imaginaste un lugar donde la naturaleza parece creada por dioses, pero donde también nacieron algunas de las historias más trágicas y épicas de toda China? ¿Un lugar donde montañas gigantes aplastan un río inmenso? ¿Donde emperadores derrotados lloraron sus últimos días? ¿Y donde poetas escribieron versos que sobrevivieron más de 1000 años? Hoy viajaremos hasta uno de los lugares más impresionantes y desconocidos del planeta, la legendaria Baidi City. Ubicada en la entrada del desfiladero Kutang, sobre el río Yangtze, esta antigua ciudad parece suspendida entre el cielo y la historia. Y créeme, lo que ocurrió aquí parece sacado directamente de una película. Frente a Baidi se encuentra Kunming, conocido como el paso más poderoso bajo el cielo, y cuando lo ves por primera vez, entiendes perfectamente por qué. Imaginen esto, un río gigantesco y salvaje siendo comprimido brutalmente entre dos montañas verticales. Los acantilados se elevan cientos de metros sobre el agua, las paredes son tan empinadas que parecen cortadas con una espada gigante. Durante millones de años el río Yangtze fue golpeando lentamente estas montañas, esculpiendo una garganta tan estrecha y peligrosa que antiguamente muchos barcos jamás lograban cruzarla. Las corrientes eran violentas, la niebla cubría el camino y los ecos del agua chocando contra las rocas parecían rugidos de dragones. Muchos viajeros antiguos creían que este lugar estaba protegido por espíritus. Y honestamente, cuando estás allí, se siente así. Pero Baidi no es famosa solo por su paisaje. Este lugar guarda una de las historias más dolorosas de la historia china. Durante la época de los Tres Reinos, China estaba dividida en enormes guerras. Miles de soldados morían constantemente y reinos enteros caían en cuestión de meses. Y uno de los hombres más famosos de esa era fue Liu Bei. Después de sufrir una derrota devastadora en la batalla de Jilin, Liu Bei escapó gravemente enfermo hasta Baidi. Aquí, en esta ciudad rodeada de montañas y niebla, pasó sus últimos días. Cuenta la historia que antes de morir llamó a su general más fiel, Zhuge Liang, y frente a todos sus ministros le entregó el futuro de su reino. Imaginen la escena, un emperador derrotado, el sonido del río resonando afuera, antorchas iluminando un salón antiguo y un reino entero dependiendo de una última conversación. Ese momento se convirtió en una de las escenas más famosas de la historia china. Incluso hoy, millones de personas visitan Baidi para recordar aquel instante. Pero curiosamente, no fueron los guerreros quienes hicieron inmortal a Baidi. Fue un poeta, Li Bai, uno de los escritores más importantes de toda China. Hace más de 1000 años, Li Bai navegó por el río Yangtze, atravesando Kunming y quedó completamente impresionado. Las montañas parecían tocar el cielo, las nubes flotaban sobre el agua y el río avanzaba como si arrastrara el tiempo mismo. Entonces escribió unas líneas que se volverían eternas. Partiendo de Baidi entre nubes de colores al amanecer, 1000 kilómetros hasta Yangling en un solo día. Ese poema transformó este lugar en leyenda. Desde entonces, artistas, poetas y viajeros comenzaron a llegar desde todos los rincones del país. Todos querían ver con sus propios ojos el paisaje que inspiró aquellos versos. Pero Baidi y Kunming no eran solo lugares hermosos. También eran fortalezas militares extremadamente importantes. Quien controlaba este paso, controlaba gran parte del río Yangtze. Por eso, durante siglos, incontables batallas ocurrieron aquí. Miles de soldados lucharon sobre estas montañas, caballos atravesaban caminos imposibles y las fogatas de guerra iluminaban la noche. Y según antiguas leyendas, aún quedan cicatrices visibles en algunas rocas, marcas dejadas por antiguas guerras. Es increíble pensar que un lugar tan hermoso haya visto tanto sufrimiento. Pero así es la historia humana. Los paisajes más bellos muchas veces esconden las historias más oscuras. Las antiguas canciones chinas también hablan de otro lugar legendario, el Paso Yanmen, una gigantesca fortaleza rodeada de montañas, conocida como una de las puertas defensivas más importantes de China. Durante siglos, este paso fue el muro entre imperios. Cuando aparecía humo en las torres de vigilancia, significaba guerra. Miles de soldados corrían hacia las murallas, los tambores resonaban entre las montañas y el destino de reinos enteros podía decidirse en una sola noche. Las antiguas poesías describen este lugar como un mar de fuego y niebla. Hablan de generales caídos, familias destruidas y soldados que jamás regresaron a casa. Incluso hoy, muchos historiadores consideran Yanmen como uno de los símbolos más poderosos de la resistencia china. Lo más extraño de estos lugares es el silencio, porque después de tantas guerras, tantos emperadores y tantos poemas, las montañas siguen allí, inmóviles. El río sigue avanzando como hace miles de años. Las nubes siguen cubriendo los acantilados, y el viento sigue atravesando las ruinas antiguas. Es como si la naturaleza observara a la humanidad desde lejos, viendo imperios aparecer y desaparecer. Tal vez por eso Baidi se siente tan especial.
porque no es solo un lugar turístico, es un recordatorio de lo pequeños que somos frente al tiempo. Hoy, millones de personas visitan Baidi y Cuimen cada año. Algunos llegan por la historia, otros por la belleza y muchos simplemente para sentir la energía misteriosa de este lugar. Pero todos terminan llevándose algo, porque cuando observas esas montañas gigantescas, cuando escuchas el rugido del Yangtze y cuando imaginas las historias que ocurrieron allí, entiendes que algunos lugares no pertenecen solo a un país, pertenecen a la historia de toda la humanidad, y quizá ese sea el verdadero poder de Baidi. Si te gustó este viaje por los lugares más misteriosos y épicos de China, suscríbete para más historias increíbles del mundo, porque todavía quedan muchos lugares ocultos, esperando ser descubiertos. Y hay algo aún más impresionante sobre Baidi City y Cuimen, que muy pocas personas conocen. Durante siglos, este lugar fue considerado una frontera entre dos mundos. Por un lado, la civilización humana con sus ciudades, ejércitos y emperadores. Por el otro, la naturaleza salvaje, indomable y aterradora. Antiguamente, atravesar el río Yangtze en esta región era extremadamente peligroso. Muchos barcos quedaban atrapados entre corrientes violentas y remolinos ocultos. Los marineros escuchaban sonidos extraños durante la noche, ecos que rebotaban entre las montañas y parecían voces provenientes de otro mundo. Debido a eso, comenzaron a surgir leyendas sobre espíritus guardianes que protegían el paso de Cuimen. Algunos pescadores aseguraban haber visto sombras moviéndose sobre los acantilados durante las tormentas. Otros hablaban de luces misteriosas flotando sobre el río en noches de niebla. Con el tiempo, estas historias se mezclaron con la historia real y transformaron este lugar en uno de los sitios más míticos de toda China. Pero quizá lo más fascinante sea cómo la naturaleza logró moldear no solo el paisaje, sino también la mentalidad de las personas que vivieron aquí. Imaginen crecer rodeado por montañas gigantescas que parecen muros infinitos, escuchar diariamente el rugido del río golpeando las rocas, ver tormentas cubriendo completamente el cielo en cuestión de minutos. Para los antiguos habitantes, este entorno no era simplemente hermoso, era una fuerza viva. Por eso, muchas culturas chinas antiguas consideraban que las montañas y los ríos poseían energía espiritual. Y cuando observas Cuimen en persona, realmente entiendes por qué pensaban así. Hay algo casi sobrenatural en la manera en que las nubes descienden lentamente entre los acantilados mientras el Yangtze avanza como un dragón interminable atravesando la tierra. Con el paso de los siglos, Baidi City también se convirtió en un símbolo de esperanza para viajeros y comerciantes. Después de atravesar caminos imposibles y regiones peligrosas, muchos finalmente llegaban a Baidi y contemplaban el amanecer sobre el río. Y según antiguos relatos, aquel momento era tan hermoso que algunos rompían en llanto. Imaginen despertar rodeado por montañas cubiertas de niebla dorada mientras el sol comienza a iluminar lentamente el agua. El silencio de la madrugada mezclado con el sonido del río hacía que muchas personas sintieran que habían llegado a un lugar fuera del tiempo. Incluso hoy turistas de todo el mundo describen una sensación extraña cuando visitan Baidi, como si el pasado aún estuviera vivo entre sus ruinas. También existe otro detalle increíble relacionado con este lugar. Durante diferentes dinastías chinas, muchos emperadores enviaban artistas y estudiosos a pintar los paisajes de Cuimen. Querían capturar aquella belleza salvaje que parecía imposible de describir únicamente con palabras. Algunas de esas pinturas antiguas sobrevivieron hasta nuestros días y muestran exactamente la misma escena que aún existe. Montañas gigantes, barcos diminutos luchando contra el río y enormes paredes de piedra elevándose hacia el cielo. Lo sorprendente es que, incluso después de cientos de años, el paisaje continúa transmitiendo la misma sensación de pequeñez humana frente a la inmensidad de la naturaleza. Y mientras el mundo moderno avanzaba, carreteras, trenes y enormes ciudades comenzaron a aparecer alrededor del río Yangtze. Sin embargo, Cuimen nunca perdió completamente su esencia antigua. Aún hoy, cuando la niebla cubre el desfiladero y el sonido del viento atraviesa las montañas, es fácil imaginar cómo debió sentirse este lugar hace 1000 años. Es como si el tiempo avanzara más lentamente aquí, como si la historia todavía respirara entre cada roca y cada corriente del río. Muchos historiadores consideran que lugares como Cuimen son extremadamente importantes porque representan algo que la humanidad moderna está perdiendo poco a poco: la conexión emocional con la naturaleza y la historia. En el pasado, las personas entendían que ciertos lugares tenían un significado profundo. No eran simplemente paisajes bonitos para fotografiar. Eran espacios capaces de inspirar poesía, cambiar decisiones políticas e incluso transformar la manera en que alguien veía la vida. Y quizá esa sea la razón por la cual tantos viajeros antiguos quedaron obsesionados con Baidi, porque aquí la naturaleza no se siente vacía, se siente viva. Incluso las noches en Baidi poseen una atmósfera completamente diferente.
Cuando el sol desaparece detrás de las montañas y la oscuridad comienza a cubrir el río, todo cambia. Las luces modernas desaparecen poco a poco y el silencio domina nuevamente el paisaje. En ese momento las antiguas historias sobre guerreros, emperadores y poetas parecen regresar. Puedes imaginar barcos antiguos navegando lentamente bajo la luna, soldados vigilando las murallas y viajeros escribiendo poemas junto a pequeñas lámparas de aceite. Y quizá eso sea lo más poderoso de este lugar. No importa cuánto avance el mundo, Baidi siempre logra transportarte al pasado. Porque algunos lugares no solo cuentan historias, algunos lugares hacen que la historia se sienta real.